Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Hola, Coca. Hola, Ronald. Juan. Miguel. Buenas noches. Hola, Eliseo. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas Bienvenidos. noches. Voy a compartirles las diapositivas. Gracias. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Bienvenidos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel. Ruega Ruega por San nosotros. Pablo. ruega Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, muy bien, entonces hoy nuestro tema va a ser el desarrollo de la obra de la revelación y este tema, para poder entenderlo bien, lo vamos a dividir en 4 partes. Primero desde Abraham hasta Jesucristo, luego daremos un salto hacia la constitución de la Iglesia. En tercer lugar, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Y en cuarto lugar, cómo interpretar la Biblia. Empecemos entonces desde Abraham hasta Jesucristo. Es Abraham al que Dios le dice, mira al cielo y cuenta, si puedes, las estrellas, más numerosa será tu descendencia. Pero la revelación no empieza en Abraham, ya había empezado con la creación de Adán y Eva. Por tanto, ellos ya tenían una relación con Dios, ya tenían diálogo con Él, tenían familiaridad con Él, porque fueron creados para vivir en comunión con Él, en unión común con Él. Bien, pero la familiaridad que tenían con Dios se interrumpe, se pierde por el pecado. Y esto significa que a partir de entonces es difícil descubrir a Dios para ellos en la vida personal y en el entorno social. Y esto pues aplica a ellos y a todos los demás habitantes de la tierra. Y este motivo es el que nuestro Señor tiene muy en cuenta en lo que la teología llama protoevangelio, es decir, que se anuncia ya en el paraíso, que se lo anuncia precisamente a Adán y a Eva delante de Satanás, y le dice a Satanás, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Por tanto, Satanás, un día vas a ser vencido por la descendencia de la mujer. Este texto de Génesis 3:15, conocido con el nombre de protoevangelio, primer anuncio de la buena nueva, es el que pone en evidencia que, pues como ellos habían roto la comunión con Dios, entonces Dios mismo se encargaría de que la comunión con Dios fuera a través de Dios hecho hombre. Bueno, entonces les está anunciando que ya la obra redentora está preparada y se pone en marcha. Entonces resulta que la Biblia, cuando nos narra los orígenes del ser humano, no pretende hacer historia. Lo que pretende es transmitir enseñanzas que son esenciales sobre cuál es la relación fundacional con Dios por parte del hombre.
Y para eso Dios utiliza imágenes, narraciones. Pero claro, ¿cuál es el valor histórico de esas imágenes, de esas narraciones? Es difícil emitir un juicio definitivo. Sin embargo, el objetivo de esas imágenes y de esas narraciones es poner en primer plano la relación fundacional del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Bueno, entonces la Biblia no tiene dificultad en yuxtaponer narraciones, es decir, poner unas narraciones junto a otras y que haya detalles que difieren en un relato en otro. Por ejemplo, cuando se narra la creación del hombre y de la mujer, hay dos relatos de la narración que son diversos. Cuando el episodio de Jonás en el vientre de la ballena se está anunciando la muerte de Cristo, es estar 3 días en el vientre de la tierra y ese resucitar. Pero claro, hasta que uno pues no se pone delante de esta realidad transmitida por el Nuevo Testamento y se queda solo en la del Antiguo, no entiende de qué se está hablando. La Torre de Babel, por ejemplo, es un relato bíblico de los orígenes, pero pues, ¿de qué habla la Torre de Babel? De un estado de confusión entre los hombres, no se entienden los hombres. El estado de confusión es narrado como un haber sido confundidos para que no se entendieran entre sí, hablaban idiomas que eran ya diversos, pero el fondo del relato está aludiendo a que, por una parte, pues vamos a superar el orgullo de la Torre de Babel, vamos a superar la división entre los hombres, porque en Pentecostés ocurrirá que los hombres volveremos a hablar una sola lengua, que es la lengua del amor. Bueno, entonces, si lo de la Torre de Babel fue así o fue asá, el fondo que nos interesa entender es el otro. No nos interesa tanto el saber si históricamente sucedió esto o no, sino el mensaje de fondo que acompaña a esta narración y que pues viene a ser revelado en plenitud el día de Pentecostés. Bueno, después del primer pecado, cuando hubo tanto mal en el mundo, tanto desorden y tanta injusticia, Dios envía un diluvio. ¿El diluvio qué está significando? Significa un recomienzo. Por tanto, una segunda oportunidad para el ser humano. Entonces, la historia del diluvio nos pone muy delante y de modo muy inmediato del castigo de Dios por los pecados de los hombres, pero también nos pone delante de los ojos un arca, nos pone delante de los ojos un montón de agua. El bautismo es para todos. El bautismo marca un nuevo nacimiento por el ser humano y un arca de la alianza definitiva, que es justamente la alianza nueva y eterna que nos llega a través de aquella criatura que es el arca de la alianza, que es María. Bueno, entonces fíjense ustedes cómo este relato del diluvio hace referencia, sí, a la injusticia, al desorden, pero hace referencia a la salvación. Y hace referencia a que habrá un hombre que conducirá la barca de la iglesia en el mundo y que la conducirá, aunque tenga aguas revueltas, que haya muchos días de diluvio, la conducirá a buen puerto, para que todas las criaturas renacidas por el agua y el Espíritu Santo puedan alcanzar la eternidad. Bueno, entonces resulta que Dios renueva la amistad con Noé y con la familia de Noé. Ellos se salvan porque se comportaron como justos. Bueno,
Entonces eso hace que Dios renueve con Noé la relación que quiso tener con Adán y Eva y sus descendientes, pero que por la conducta de Adán y Eva y por los pleitos entre los descendientes no fue posible. Bueno, entonces ya Dios sabía que el corazón del hombre estaba pronto a pecar, inclinado al pecado. Sin embargo, como la creación vale tanto la pena, y la creación es buena porque así ha salido de las manos de Dios, entonces, y como Dios había pedido a los hombres que crecieran y se multiplicaran, bueno, pues ya se lo había pedido a Adán. Bien, entonces ocurre que Dios va a renovar toda la creación para que aquel propósito divino se lleve a término de manera ordenada. Entonces Dios da una segunda posibilidad de vivir en amistad con Él. Y justamente esta posibilidad la da con la historia de Noé. Entonces, siglos después, tiene lugar el punto de partida de la historia de la salvación. ¿Dónde y cuándo? Personaje es Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Acuérdense que Dios lo saca del pueblo iraní. Olvídate de tu patria y de tus antepasados, olvídate de tus dioses y de tus costumbres y vete al lugar que yo te mostraré. Y además te voy a hacer padre de una multitud más numerosa que las estrellas del cielo. Pero Sara era estéril. Y por tanto, eso de tener una multitud de descendientes está puesto en tela de juicio. Hasta que llega el hijo de la promesa, Isaac, que es figura de Jesucristo. Y de Abraham decimos en la misa, la plegaria eucarística número 1, que es nuestro Padre en la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham reconoce a Dios como único Señor. Obedece a Dios con gran fe. Y Dios lo que hace es destinarlo a ser, como dice el Génesis capítulo 17, padre de una multitud de naciones, pero ya no según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, entonces Dios empezó a reunir a los pueblos dispersos bajo una única cabeza. La humanidad estaba dispersa por el pecado y por eso después de Abraham, Dios, 2 generaciones más tarde, hace que cambie de nombre Jacob. Y Jacob, que era uno pues, de los descendientes de Isaac, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. Acuérdense que Jacob tenía un hermano gemelo llamado Esaú. Y que Esaú había nacido antes que Jacob, pero Jacob venía al nacer agarrado del tobillo de su hermano Esaú. Un buen día que tiene hambre, Esaú dice: a mí que me importa la primogenitura, te la voy a vender a ti, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Bien, pues Jacob, que se había quedado con la primogenitura y por tanto con el derecho a la bendición paterna de parte de su papá, pues Jacob es en él en quien Dios pone las bases del pueblo de Israel. Es decir, las 12 tribus de Israel pues fueron sucesoras de esta persona. Bueno, entonces Jacob tiene 12 hijos. A Jacob Dios lo llama Israel. El pueblo todavía no está constituido como pueblo y emigran a Egipto y están 430 años en Egipto. Bueno, entonces en la época de Moisés, que es la persona a quien Dios encarga que vaya a sacar a los israelitas de Egipto, pues han pasado 430 años de esclavitud. Eso quiere decir que de los 12 hijos de Jacob, pues nacen las 12 tribus, y ya son muchas las personas en cada tribu. Bueno, pues Dios confía en Moisés para que ese grupo de personas
se convierta en pueblo y sean liberados, para significar de esta manera que la liberación del pecado trae consigo salir de la esclavitud y pasar a la tierra prometida. Bueno, entonces, de ahí que Moisés, aparte de ser una persona concreta y de ser una persona viva, Moisés viene a ser un anuncio de Cristo. Detrás de mí vendrá otro Moisés, que va a ser el definitivo. Bueno, claro, tienen que pasar siglos, pero ya con Moisés Dios hace una alianza y le entrega las tablas de la ley. Y pues Dios pone pues a Moisés a que aquel pueblo quede bajo la protección de las leyes de Dios, los constituye en pueblo, les hace entender que ahora son pueblo y antes no eran pueblo, y el pueblo ¿qué hace? Aceptar solemnemente esa alianza y comprometerse a servir al Señor y a darle culto. Pero rápido se olvidan, y por eso en vez de 40 días en el paso por el desierto están 40 años. Hasta que por fin pasan el Mar Rojo, en esa marcha por el desierto, hasta llegar a la tierra prometida, y en la construcción de ese reino de David, Israel experimenta, siempre Dios está conmigo. Israel es pueblo de Dios. Y pues Dios lo ha constituido, como dice el libro del Éxodo, reino de sacerdotes y nación santa. Oye, pasan los siglos y Dios no deja que su alianza decaiga. Entonces, ¿qué hace? Que por medio de los profetas, Dios sigue alimentando la esperanza del pueblo, de que va a llegar la salvación definitiva. Y cuando el pueblo perdía el camino y se olvidaban del compromiso que tenían con Dios a través de la alianza, Dios suscitaba profetas para reconducir al pueblo a la obediencia y a la justicia. Bien, entonces, ¿qué hacen los profetas? Animan. Los profetas confortan en el pueblo la esperanza del Mesías. Pero no solo animan y confortan, sino advierten del peligro de una confianza falsa en su condición de pueblo elegido. ¿Por qué? Porque si esa elección no era correspondida, entonces aquello se va a convertir en motivo de juicio y en castigo de Dios por el pecado, como de hecho sucedió. Entonces hay dos acontecimientos en particular que tienen carácter de castigo. El primero es, acuérdense que Israel se había dividido en reino del norte y reino del sur. Cae el reino del norte. En ese reino del norte había 10 de las 12 tribus de Israel. Estamos en el año 722 antes de Cristo. Y el segundo acontecimiento que tiene carácter de castigo es el exilio. El exilio de los habitantes del reino del sur, que eran las otras dos tribus, que se habían separado ya siglos antes, pero no solo los exilia, sino que queda destruida Jerusalén. Estamos en el año 587 antes de Cristo. Bueno, dos acontecimientos. ¿Qué le pasa a Israel? Pierden la autonomía como pueblo. Viven en el destierro, viven en una tierra ocupada. Pero el Señor no lo abandona. O sea, sí lo castiga, pero no lo abandona. Bueno, entonces por eso el profeta Isaías nos da noticias de que el pueblo que estaba en el exilio va a retornar desde Babilonia a su propia tierra. Va a ser refundado el pueblo. Y esa refundación del pueblo de Israel solo es parcial, porque todavía muchos permanecieron dispersos. Bueno, entonces en este largo camino de Dios con Israel, el pueblo va aprendiendo a conocer a Dios. Va aprendiendo a conocer que Dios es fiel,
va aprendiendo a mantener la esperanza en que Él va a cumplir las promesas, que va a haber una salvación definitiva, última, a través de un rey que va a descender de David. Por eso les he puesto aquí este dibujo, porque resulta que Jesucristo es descendiente del rey David. Y que al final de los tiempos, ese rey, sucesor de David, va a constituir una alianza nueva. La alianza nueva y eterna sellada con la sangre del propio Cristo. Y entonces, cuando uno analiza las genealogías de Jesús, hay dos, una de Mateo y otra de Lucas, vemos que en la de Mateo, Jesús es presentado como el heredero legal del rey David, mientras que en Lucas es presentado como el heredero de sangre del rey David. Claro, ser heredero legal y ser heredero de sangre confluyen en la única persona, en Jesús, que no solo es legal, Padre nutricio, San José, sino que además es justamente Él, aquel que desciende de modo sanguíneo del rey David, a través de la Virgen y también a través de José, que solo tenía sobre él un ascendiente legal. Entonces, esta alianza, ya la nueva, ya no se va a escribir en tablas de piedra como ocurrió con la primera, con la alianza del monte Sinaí. No, ahora resulta que Dios la va a escribir, pero la va a escribir en el corazón de los fieles. Y va a mandar al Espíritu Santo para que la recuerde. Bueno, por eso va a llegar un día en que la gente acuda en masa. Porque la nueva Jerusalén, la iglesia, resplandece. Y la gente en la iglesia van a reconocer al Dios de Israel. Ese día es el día de la paz perpetua y del mundo unido bajo un solo Dios. Bien, entonces es un proceso que tiene varias etapas en las que Dios va preparando a su pueblo para la revelación definitiva que tiene lugar en Jesucristo. Jesucristo, en Él se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento y con Jesucristo se renueva, mira, toda la renovación que Dios había anunciado al final de los tiempos tiene lugar. ¿Desde cuándo estamos al final de los tiempos? Desde la venida de Jesucristo. Por tanto, no podemos ahora decir, no, es que tenemos una visión apocalíptica de la vida, estamos al final de los tiempos, estamos ya al final de los tiempos desde hace 21 siglos. No vayamos a inventar ahora el agua azucarada. Entonces, ¿qué hace Jesús durante su vida en la tierra? Comunica a los hombres quién es Dios. De modo que ellos no conocían ni sabían que Dios era al mismo tiempo Padre y que Jesucristo es Hijo eterno del Padre y que el amor del Padre y del Hijo se llama Espíritu Santo y que en Dios hay tres personas distintas. Por tanto, cuando Jesús se refiere al Dios de los profetas, de los patriarcas, de los reyes y del Antiguo Testamento, está mostrando las etapas de sucesión hasta llegar a su persona. Y toda la predicación de Jesús tiene un sello, porque resulta que el lenguaje y las ideas que el pueblo de Israel durante siglos compartieron está subrayado en la predicación de Jesús. Hablemos de la constitución de la iglesia. Bueno, la constitución de la iglesia, fíjense ustedes el texto de la Lumen Gentium, un documento del Vaticano II, que dice que, llamando así a los que él quiso, hace referencia a San Marcos, eligió a 12 para que viviesen con él. Pero no solo para que viviesen con él, sino para enviarlos a predicar el reino de Dios. Bueno, entonces Jesús quiere que cuando termine su misión en el mundo, sus discípulos puedan continuar.
y puedan evangelizar a todas las naciones. Y para eso instituye al grupo de los 12, y para eso pone a Pedro como cabeza de ese grupo de los 12, que es el colegio apostólico. ¿Qué ocurre en la última cena? Jesús los introduce en unos grandes misterios. Su cuerpo y su sangre son donados en sacrificio. Y les pide y les da autoridad para que ellos actualicen, a partir de entonces, actualicen ese misterio hasta que Él vuelva. Por tanto, los convierte en testigos de su resurrección, los ordena sacerdotes, les envía el Espíritu Santo y los fortalece en su misión. Queda constituida la iglesia. Por tanto, la iglesia vista como un lugar, pero un lugar entre comillas, porque no es un lugar físico, es un lugar espiritual que tiene dimensiones físicas, por supuesto. Y los hombres de cada época en la iglesia pueden encontrar a Cristo y pueden seguir a Cristo que lleva la vida eterna. Bueno, pues entonces los padres de la iglesia dirán que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que vive fuera de la iglesia desde el punto de vista bautismal, pero viven dentro de la iglesia desde el punto de vista de que la voz de su conciencia la respetan y viven como si estuvieran bautizados, aunque no conocen el bautismo. Bien, esas personas podrían salvarse por la fe de la iglesia que practican sin conocerla. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Mantener viva la memoria de Cristo y presentar a Cristo como alguien que vive, que está vivo, que está resucitado, que permanece entre nosotros para siempre. No alguien que vivió, no, alguien que permanece entre nosotros para siempre. El punto 3 de esta exposición lo voy a dejar para la otra semana. Eso quiere decir que la diapositiva número 38 en adelante hasta la 76 van a ser el tema de la clase de la otra semana, donde hablaré de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, y donde hablaré, como les había puesto en el esquema inicial, hablaré también de el magisterio de la iglesia y de cómo interpretar la Biblia. Por tanto, la otra semana, Sagrada Escritura, tradición, magisterio, veremos cada uno de sus incisos y cómo interpretar la Biblia. Y ahora, todo lo que quieran preguntar. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tienen en mente? Estamos hablando del desarrollo de la tradición. El desarrollo de la tradición, ¿verdad? Hemos visto, como les puse en las diapositivas, que Dios constituye su iglesia, que Dios va revelándose poco a poco hasta llegar a Jesucristo, y cuando ya Jesucristo se ha hecho hombre, entonces sustituye a las 12 tribus de Israel por los 12 apóstoles, y que son los sucesores. Los apóstoles son los que llamamos colegio apostólico y cuyos sucesores son el colegio episcopal. Bueno, entonces, esto que he explicado aquí de modo conciso en este tema 3, que no he desarrollado completo, porque repito que Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición quedan para la otra semana, y cómo entender la Biblia queda también para la otra semana, pero sí, he ido dándoles unas pautas. Vamos a ver, Willy. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Una pregunta. Sí. Si Dios en el Antiguo Testamento daba la libertad al pueblo, que obviamente se perdía, porque muchos de la lectura de la Biblia del Antiguo Testamento narra eso, la infidelidad del pueblo, pero Sí. ¿cómo lo llama de nuevo? A través de los profetas. ¿Cómo se equipara
esa búsqueda de Dios por su pueblo con nuestra vida actual, digamos, porque Sí. en el sentido de que no hay profetas como en el Antiguo Testamento, pero no sé si eso tiene que ver con el sacramento de la reconciliación o cómo se equipara esa Sí. forma de actuar de Dios. Sí, gracias. Bueno, no te olvides que todos los cristianos, por el hecho del bautismo, participamos de la misión profética, sacerdotal y regia de Cristo. Pero que dentro de todos los bautizados hay un grupo que somos los sacerdotes, que bajo la autoridad de los obispos y con los diáconos, tenemos la misión de predicar con autoridad el evangelio. Esto significa que sigue habiendo profetas. Claro, los profetas, ¿qué tienen que hacer? Anunciar la verdad, no solo hechos futuros, pero nosotros estamos anunciando el reino de Cristo, que ha comenzado ya en esta tierra, pero que alcanzará su culminación en la segunda venida de Jesucristo. Por tanto, estamos anunciando un hecho que es profético, pero que está ya encaminado y que por tanto tiene ya realización. Cuando uno va a confesarse, aparte de desatarlo de las ataduras del pecado, a uno le están predicando el evangelio al oído. Y eso es muy importante. No sé si con esto ya queda respondida a tu pregunta, Willy. Sí, don Mario, muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, José. Buenas noches, José. Buenas noches, don Mario. Corolario a esa pregunta interesante, Sí. porque las personas que no están bautizadas, se podría decir que tienen una relación con Dios, así como la tenían en el Antiguo Testamento. Creo que lo que sí podemos decir, más que si tienen una revelación con Dios como en el Antiguo Testamento, tienen el testimonio de su conciencia, porque Dios ha escrito en nuestros corazones su ley, ya no en tablas de piedra, y nos ha restaurado la conciencia, que es un juicio concomitante moral, para que sea capaz de discernir a la luz de esa voz el bien del mal. Si esas personas, a pesar de no estar bautizadas, porque tienen barreras geográficas o barreras culturales, hacen caso de la voz de su conciencia, esas personas están viviendo como bautizados. Están comportándose de tal modo que se podrán salvar por la fe de la iglesia que practican sin conocerlo. Dios tiene otros caminos que nosotros no conocemos, que no están revelados, para que no se pierdan esas almas. Si se pierden es ya porque se empeñan en perderse. Entendido, don Mario, gracias. Bueno, José, perfecto. Hay hermanos separados que viven en países como el nuestro, donde hay muchos católicos. Y sin embargo, ellos tienen una barrera mental, prejuicios, no geográfica, pero mental, que les impide acercarse. Dentro de ellos hay de todo, ¿verdad? Habrá gente muy buena, habrá gente que tratan de seguir la voz de su conciencia, que tratan de dejarse conducir por la Sagrada Escritura y que, en resumen, tienen una conducta equilibrada, pero como no pueden recibir los sacramentos porque tienen barreras superiores a ellos, entonces esas barreras, pues, les impiden conocer todo lo que deberían conocer. Ok, me preguntan directamente por el chat. Me dicen, ¿qué papel juegan en expandir el evangelio los predicadores católicos preparados o que celebran la palabra en la ausencia de los sacerdotes? Bien, esos predicadores católicos, en realidad todos deberíamos predicar el evangelio con nuestra conducta. No hace falta estar investido de un título que diga yo soy predicador católico autorizado por el arzobispado. Esos predicadores católicos, si tienen buena formación, estarán transmitiendo la palabra de Dios
porque no hay suficientes sacerdotes para que lo hagan. Pero algunos de ellos no tienen buena formación. Y algunos de ellos lo que hacen es, sí, transmiten verdad de la Escritura, pero a su aire. Esos se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los que les escuchan de conducirlos afuera de la iglesia. Y habría que decirles lo que dijo San Agustín: corres bien, pero fuera del camino. O sea, ¿qué es lo que pretenden esos predicadores católicos? Pretenden realmente hacer una labor de suplencia, no sustituir al sacerdote, porque eso es imposible. No tienen el sacramento. Y tienen buena voluntad, y se preparan y estudian, y obedecen al obispo. Bueno, pues seguramente el Espíritu Santo se valdrá de ellos para sostener la fe de las personas cuando nos faltan sacerdotes. Bien. ¿Quién más quería preguntar? Yo, Mario. Sí, no veo tu mano. O ¿quién eres? Perdón. Juan. Juan, sí. Sí, Juan. Sí, buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos Buenas los noches. demás Cuenta, Juan. A compañeros. ver, ¿qué nos dices? Sin quisiera quitar poco tiempo, pero me obsequiaron una persona de la familia, me obsequió un ejemplar de la Biblia de Navarra. Sí. Quisiera que me dé un consejo para cómo apreciar esta Biblia y Sí. pues muy en general, como digamos, si yo fuera la primera vez que fuera Sí. a leerla. Sí. La he leído en partecitas, digamos, Sí. pero quisiera un comentario. Te Gracias, don sugiero Mario. 3 cosas. Primero, el catecismo de la iglesia es la guía sistemática y la exposición sistemática de la Biblia. Punto primero. Por tanto, si uno quiere leer la Biblia, que la lea abriendo el catecismo, que lo va conduciendo para entender la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Segundo, esa Biblia de Navarra tiene magníficas introducciones a los libros, a cada uno de los libros de la Biblia, y tiene notas al pie de página para aclarar las cosas que podrían no entenderse o mal interpretarse. Creo que con eso ya tienes encaminado tu deseo. Sí, don Mario, muchas Bueno, Juan. gracias. Perfecto. Magnífico. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más? Vamos a ver. Entonces, lo que dije de que el catecismo es la exposición sistemática de la Biblia, eso no son palabras mías. Eso lo dijo el cardenal Ratzinger cuando en nombre del Papa San Juan Pablo II presentó el catecismo de la Iglesia después de un largo periodo de estudio y de consultas a los obispos de todo el mundo, a través de los cuales se redactó ese catecismo, que sigue en vigor, por supuesto, no ha perdido vigencia. Ustedes abren ese catecismo, se van a dar cuenta que es un catecismo bíblico, que tiene listas de citas bíblicas, y que en uno de los índices de atrás, que se llama índice escriturístico, se dice el título del libro de la Biblia, su capítulo y sus versículos, y a mano derecha una columna en la que se indica en qué párrafos numerados del catecismo se tocan esos temas. Por tanto, tenemos un recurso de primer orden para entender la Sagrada Escritura. Porque además el catecismo expone la tradición de la Iglesia. No solo expone sistemáticamente la Biblia, sino que ha tenido en cuenta a los padres de la Iglesia, escritores eclesiásticos de los primeros 8 siglos, que destacan por su santidad de vida, por la unidad en la exposición de la doctrina. Entonces, todo aquello que ellos expongan de modo unánime pertenece a la revelación, aunque no esté escrito en la Biblia. ¿Sí, José? Perdón, don Mario, es que lo que dijo me inspiró una pregunta. Sí. ¿Quién escribe las homilías?
Pero las homilías las escribimos los sacerdotes, estudiando la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta, por supuesto, la tradición, teniendo en cuenta el magisterio de la Iglesia, y tratamos de aplicarlas a las circunstancias del pueblo cristiano que vive con nosotros. Y entonces, les voy a compartir de nuevo la presentación para que ustedes puedan ver de nuevo el tema de que estamos hablando. Se las voy a poner en pantalla de nuevo y les haré ver. Ahora mismo se las comparto. Aquí está. Entonces, ¿cuál es el temario? El temario que he empezado a desarrollar. Aquí está puesto con números arábigos. He desarrollado 2 puntos y nos quedan otros 2. Ya desarrollé el punto primero, desarrollo de la revelación desde Abraham hasta Jesucristo y la constitución de la iglesia. Para la otra semana tengo que desarrollar los otros 2 puntos. La Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Ahí hay 3 incisos. Y el punto cuarto, cómo interpretar la Biblia. Por tanto, no se extrañen si ahora mismo pues tienen dudas de cosas porque yo no he completado la exposición, que trataré de completarla la otra semana cuando les explique la relación que hay en ese trípode, Sagrada Escritura, tradición y magisterio, y les explique cuáles son los criterios para interpretar la Biblia, de modo que no caigamos en una visión luterana que nos llevaría a el libre examen de la Biblia, prescindiendo del magisterio y prescindiendo de la tradición. Eso sería un grave error. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar? Buenas noches. Entonces, nuevamente. ¿Puedo hacer Buenas noches. una pregunta? yo he De desarrollado, las perdón, ¿cómo se? se me corta tu voz. He procurado desarrollar el punto 1. Disculpen. Sí, sí. Mi pregunta sería de las encíclicas ¿Puedes poner un mensaje que en el chat? publicados recientemente los padres y aún Sí, no termino de escuchar tu pregunta porque se interrumpe, Juan. Se ve que hay mala señal. Entonces, si me lo pones o a mí en el WhatsApp y entonces ya tengo en cuenta yo tu pregunta, lo escribes a mi WhatsApp o lo escribes en el chat de esta sesión, creo que va a ser más fácil que lo aclaremos. Bueno, entonces terminaríamos nuestra clase de hoy y si Dios lo permite, la otra semana tocaré el punto 3, que señalo ahora con el cursor, y el punto 4. Por supuesto, tratando de cubrir en el punto 3 los 3 incisos: Sagrada Escritura, tradición apostólica, tradición y magisterio de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por nosotros. San Pablo,
Ruega por nosotros. Solo voy a leer la pregunta que me hicieron por el chat. Dice, la interpretación de la Biblia, dice, ¿no es en base a las necesidades de quien la lee? Vamos a ver. La interpretación de la Biblia depende fundamentalmente de... Hay una interpretación oficial. Con base en esa interpretación oficial de la Iglesia, todos podemos resolver las necesidades personales a la luz de aquella interpretación oficial. Pero no podemos hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces uno puede hacer su oración y meditar en su oración y descubrir cosas que Dios le hace descubrir meditando la Sagrada Escritura, pero uno ha tenido ese recorrido interior, porque por eso es que hay que tener una buena versión de la Biblia. En ese recorrido interior vamos pasando a través de la tradición, de la interpretación oficial de la Iglesia, y uno llega a conclusiones que son evidentemente personales, pero que no se divorcian de la tradición ni de la interpretación oficial de la Iglesia. Es un proceso. Y es un proceso, como tal, es paulatino, poco a poco. Entonces, tener una buena edición de la Biblia nos ayuda mucho. Mejor no tengan una edición de la Biblia con notas confusas o una edición de la Biblia de esas que llaman ecuménicas, donde todo se queda en ambigüedad en cuanto a las notas explicativas, en aras de un entendimiento entre todos los cristianos, pero no podemos llegar a un entendimiento común si dejamos de exponer la verdad, tal como la han entendido en 21 siglos los cristianos a la luz de la revelación. Espero no haberlos enredado más con esto último que dije. La Biblia de Navarra tiene una edición digital que creo que cuesta entre 5 y 10 dólares, que la pueden descargar en sus teléfonos y tiene miles de enlaces, que lo que nos permite es descubrir los lugares paralelos de la Biblia y nos permite descubrir la analogía de la fe. Muy bien. Terminaríamos entonces nuestra clase. Que descansen, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo lunes y no se olviden de invitar a sus amigos a conectarse. Buenas noches. Que estén bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches a todos. Nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.